there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy Jamie Swagger con John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson, Sean Murphy y Dave Smith. ¿Tienen campañas, hermanos? No tenemos nada que anunciar. Dave, No en lo presente, pero si vive en Birmingham, Alabama, al norte, tiene que vaya a visitar a Hayton, Alabama. Message of the Cross Family Worship Center. Dallas y Kim Smith son los pastores. Vaya ese fin de semana, una iglesia excelente. Sí, Hemos así es. visitado varias veces. Vamos a ir al final de marzo. Maravilloso. Lauren, No en el presente. Sean, No, señor. Joseph. Bueno, mañana noche vamos a empezar en Spirit of Life Church, Custonian, Carolina del Norte, jueves y viernes 9 y 10 de febrero, predicando la palabra y vamos a ministrar con la alabanza también. Así, si está en el área de Gastonia, Carolina del Norte, venga, visítenos. Y la próxima semana voy a estar en Newfoundland, Labrador, Canadá, en DLA, Canadá, el 17 al 19 de febrero, 4 servicios. Emmanuel Pentecostal Church con el pastor Jeffrey White, 7:30, viernes y sábado, y domingo a las 11 de la mañana y 6 de la tarde. Si está en esa área, queremos verlos. Mi esposa va a ir conmigo y estoy esperando estar allá. Maravilloso. Amén. Dave, comenzaremos con el versículo 10 del cuarto capítulo de Gálatas. Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Los judaizantes intentaban que los gálatas se dedicaran a guardar la ley, además de Cristo, lo cual no funciona. Ahora, la religión del judaísmo, utilizando ese tipo de terminología, porque eso es lo que terminó siendo, está llena de fechas, especialmente el día de reposo, cada sábado. Eso, hermanos, es de lo que está hablando Pablo aquí. Parece que el enfoque es el centro de la ley mosaica. Ese es el enfoque. Los marcadores de identidad de los judíos, aquellos que no hicieron su hogar en Israel, son de tres partes. Circuncisión, son identificados por circuncisión. Número dos, son identificados por la ley de dietas. Y número tres, el calendario judío. La mayoría de las porciones de la ley no estaban en el lugar correcto, no tenían un templo, un sacerdocio, pero esas tres cosas eran fuertes. Entonces no es raro a los creyentes gentiles, estas cosas están resaltados y miramos aquí el calendario judío que es invocado. ¿Qué tal el día de hoy, hablando del tiempo presente, los que guardan el sábado, el día de reposo? Nuevamente, yo diría que sería una pregunta, ¿por qué? ¿Qué piensa que una persona está haciendo? Si es un día que quieren apartar por el día, no tengo problema con eso. Pero si piensan que es algo que se requiere de ellos, que es una ley mosaica, y es por eso que están haciendo lo que están haciendo, entonces yo tengo que decir que ya no es mi pacto, ya no es un requisito para mí. Y en la mayoría de los casos, si siente que lo tiene que hacer, entonces usted tiene que decirle a la otra gente que tiene que hacerlo también. Y ahí es donde entran los problemas. Pero el día en sí, Pablo dice que no significa nada, que cada hombre sienta que es correcto en su corazón. Pero ¿no crees que es esto de lo que estaba hablando Pablo, del calendario judío? Yo creo, estoy confiado de que eso fue el enfoque. Nuevamente estamos tratando con el judaísmo y las enseñanzas que señala a la gente de regreso a los conceptos y las reglas de la ley mosaica. Él tenía un gran problema en sus manos. Estamos hablando de algo que
había estado en su historia ya 1600 Correcto. años. Usted no le puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos, ¿verdad? Bueno, le hemos dicho, pero necesitamos repetirlo otra vez. Hoy no tenemos ninguna idea, y lo repito otra vez, no tenemos ninguna idea qué dominante era la ley mosaica sobre el pueblo judío. Dominaba todo pensamiento, cada hora, cada día. Juan, tal vez me puede ayudar con eso. Ese es muy fuerte. El aspecto de la ley era el estilo de vida, no solamente una rutina religiosa. Gobernaba todo aspecto de la vida, cómo se criaban a los niños, que deben aprender desde niños, la La ropa que se ropa que usaba, usaba. todo detalle estaba discutido o se presentaba ante la ley. Era una descripción de mostrar la Los santidad muebles de en su Dios, casa. todo lo que pueden y no pueden hacer, qué días y por supuesto era una sociedad agraria, así que todo basándose en el mundo agricultural, las fiestas, de acuerdo a las temporadas y cómo debía ser todo cosechado. Cada aspecto dejaba en claro que tenían que estar familiarizados con todos estos aspectos para poder sobrevivir. Luego pensemos en esto. Las niñas de 12 años y los niños a los 13 años se convertían en hijos de la ley. Ellos ahora eran responsables por todo lo que la ley enseñaba. En la sociedad de hoy podemos decir que un niño de 12 o 13 años están preparados para vivir en la sociedad y ser gobernados por la No conciencia está y la bueno. ley, regulaciones, reglas, nada, para nada, ¿no? Así que esto era un tremendo beneficio para Israel, poder tener parámetros para poder vivir por ellos que pudieran protegerlos. Y así fue lo que comían, la comida, bueno, todo eso les daba a ellos la manera de poder vivir bueno, de una manera saludable más tiempo. Todo está en la ley. Así que no solo era hacer esto, hacer aquello, sino era un estilo de vida para ellos. Como Loren lo dijo, se convirtió en algo tan fuerte en su vida para que alguien llegara y les dijera, mira, ya no tienen que seguir esto. La gente decía, no, 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 no se puede. ¿Cómo? Es como si alguien viene a Estados Unidos y alguien le dice, no tiene que seguir las reglas de conducir, las reglas viales. La gente no lo haría. Nuevo medio fue introducido en este punto, entonces hasta que murió Cristo en el Calvario fue el medio de la ley, fue el pacto, fue un medio de relación, todo fue basado en eso, pero cuando Jesucristo cumplió la ley y el término de ese contrato ya fueron cumplidos, ahora hay un nuevo pacto, un contrato nuevo, y de lo que estamos hablando, estas leyes ahora están escritas en nuestros corazones. Ahora el Espíritu Santo no solo mora en nosotros, pero está en nosotros. Pero así como la ley ordenaba los pasos de los judíos todos los días, cada momento, nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios dirigiendo y guiando cada momento para todos los días de nuestra vida. Y aún hay más cuenta lo que la ley declaraba. Ahora el Espíritu de Dios nos convence y trata con nuestro corazón en un momento. Y aún a veces en un grado mayor, no solamente ahora es que mira no comete el acto de adulterio, pero ahora si mira a la mujer y tiene el deseo en su corazón, es como que si lo haya hecho. Bueno, ¿cuán amplio, cuán extenso es esto? El hecho de que, por ejemplo, hay personas aquí en los Estados Unidos que guardan parte de la ley, no la pueden guardar toda, pero Realmente están guardando los rituales y la versión de ellos. Usted está hablando de guardar el día de reposo. Si va a Israel y miran lo que ellos hacen en el día de reposo, es bien diferente. La gente tal vez no conozcan los detalles, pero vamos a dar un ejemplo. Cuando va a un hotel o una oficina que hace negocio los sábados, normalmente hay un elevador que es dedicado para el día de reposo, pero lo que sucede es que va ahí, no oprime el botón, sino que se detiene en cada piso. ¿Y por qué lo tienen? Para que los judíos puedan observar y guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque si siente que si oprime el botón, ese está conduciendo electricidad. Por eso usted ha roto el día de reposo. Si hace eso, no puede encender una luz. Eso es lo bueno, que ellos se entonces, agarran. mira, un judío que recibe a Cristo, le da su corazón al Señor ahora mismo, aún trata de continuar en todo ese tipo de leyes, reglas y rituales. No, papá, usted ha estudiado varios.
her- varios hermanos judíos que se han entregado a Jesucristo y aceptado a Jesucristo como Mesías. Yo creo que con mi estudio breve es precioso ver que se mudaron de eso. Cuando aceptan a Cristo como Mesías, hay un movimiento de que hay que mantener el judaísmo y entender que el Mesías ya vino, ya fue cumplida la ley y ahora son libres en Cristo. Esos judíos que han aceptado a Cristo, podemos usar a mi abuelo como Ejemplo ejemplo, perfecto. el papá de mi papá. Cuando se entregó a Cristo y su vida, puede contar la historia más. Había un cambio en su vida mientras fue lleno del Espíritu Santo también. Es precioso ver un judío que ha estado en judaísmo aceptar a Jesús como Mesías porque hay un entendimiento. Ellos miran cómo el cumplimiento ha llegado en Cristo y la libertad que hay en Cristo. Bueno, pero ¿sufren ellos persecución de otros judíos por su aceptación de Cristo o no? Sí, si usted tiene muchas veces en la comunidad judía es eso, tiene una comunidad y todo está centrado en la sinagoga y las familias que están asociados con la sinagoga y eso se extiende a su negocio, a sus familias y si usted es judío que ha aceptado a Cristo como Mesías, entonces usted realmente no es parte de esa comunidad más. Es un poco diferente en Israel porque tiene interacciones, pero aquí en Estados Unidos realmente no sería bienvenido para ser bien Es muy gentil. sectario. Hermano Swagger, yo conozco a personas y voy a presentarle a uno en particular. Es el presidente de la Alianza Cristiana Evangélica. Él recibió su doctorado específicamente en polémica, tratando con el testificar para poder testificar con la comunidad judía. De hecho, mi padre fue a una de sus reuniones después de que él fue salvo. Fuimos al bachillerato juntos. Pero ha habido personas que practican el judaísmo y hay otros que cuando salen de eso, que son entrenados en el judaísmo y en el cristianismo, pero le han dado su corazón al Señor y ellos le podrán decir claramente que el antiguo pacto ya no es mi pacto. Ese es el término que ellos utilizan. Y ellos muchas veces llevan a los judíos a Colosenses y dice esto en el versículo 16, que nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días santos o nuevas lunas o días de reposo o sábados, que son una sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Esas cosas eran simplemente una sombra. Ahora tenemos la sustancia. Ahora, como dijo Josh, tenemos la llenura del Espíritu Santo que es consistente y constantemente glorificando, o es lo que glorifica a Cristo. Bueno, supongo que esa gente hace lo mismo que Pablo hizo. Ellos veían a cristianos, o más bien a judíos que aún funcionaban bajo el antiguo pacto de manera equivocada. Los querían instruir, sí, yo he presentado a Loren y a otros con el doctor Frankenbaum, que de hecho es un erudito y griego del hebreo que entiende el judaísmo desde sus rudimentos y raíces, y esos tergiversan el judaísmo y tratan ellos de experimentar, o más bien de explicar el entendimiento nuevo en el Evangelio, y la realidad es que somos gobernados por el Espíritu Santo y si ponemos leyes, reglas y regulaciones en nuestro camino, se convierten en tropiezos, no nos ayudan. Entonces, el movimiento de las raíces hebraicas en algunas áreas creo que ayudan mucho porque ellos tratan de crear un medio por el cual la gente pueda vivir, pero muchos de ellos están haciéndolo porque los pone a ellos en una posición de autoridad. Estoy hablando de algunos de los líderes de ese grupo. Autoridad queriendo decir que usted tiene que venir a mí y ahora yo tengo que interpretar por usted lo que la ley dice en cuanto a cómo debe vivir. Es una vez más poner a una persona bajo el papel de sumisión y depender de alguien más para que les digan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y eso no es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Nosotros debemos dirigirlos a Cristo y el Espíritu Santo entonces le revelará a esa persona en su corazón y los redarguirá. Yo no celebro los días de reposo. Todos los días para mí son días de reposo porque mi reposo está en Cristo. Entonces yo Correcto, no trabajo correcto. para tratar de ganar la justicia, yo no trabajo para hacer ciertos aspectos de la ley. El Señor está obrando y transformándome en la imagen de Cristo y ahora es mi deseo agradarle y Él me está llevando a hacerlo. No lo hago por obligación, sino por relación y es la diferencia. Usted leyó Colosenses que es vital para Sí, entender este proceso, donde Pablo enseñó estas cosas en el futuro o una
presentación simbólica que por las cosas que están por venir. Aún deben Alguna de la cumplirse. ley todavía no se ha cumplido. Algunas de las profecías no se han cumplido. Ahí son en el futuro, pero son cumplidos en Cristo. Podemos estudiar la ley, verla, estudiarla y aprender las cosas que presentó Cristo. Estudiamos el día de reposo para descansar en Cristo, Hebreos 3 y Amén. 4. Y todo en la ley fue un bloque de edificación, un paso para el plan de redención de Dios. Pero cuando entramos en el nuevo pacto, quiero llevarlos a Jeremías por un momento, 31. Jeremías 31 dijo que Dios en el nuevo pacto escribiría la ley en el corazón de la persona. Yo contendo que el Espíritu de Dios, que lo que escriben en nuestro corazón no son las leyes en lo que se refiere en el antiguo La ley de pacto, sino Cristo. que es la ley de Cristo. El Espíritu Santo no pone en el corazón del nuevo creyente la necesidad del No sacerdocio o retrocede. sacrificio, la necesidad para el día de reposo, la ley diadética. La ley no hace. Si los cristianos hoy en día se están acercando a la ley de esa manera es porque han visto el Nuevo Testamento y no entendieron que somos libres, que nuestra libertad en Cristo nos ha libertado de su autoridad. Entonces, la confusión comienza, el amor para Dios, el deseo para agradar a Dios, agrado a Dios haciendo esto. Ese es bastante lo que Satanás usa o falsas enseñanzas usa, aún lo que usaban los judaizantes para, entre comillas, molestar los corazones de las personas. Pero quiero decir otra vez, Jeremías 31, el Espíritu Santo no reenforza la ley mosaica a los nuevos creyentes, reenforza los aspectos del nuevo pacto, que Cristo es nuestro Mesías, que no estás esperando un Mesías y que la cruz tome precedente sobre todos los 5 sacrificios principales y cualquier otro sacrificio en el sistema de sacrificios. Pablo dijo en este libro, si sos dirigido por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, para clarificar, Jeremías 31 nos lleva a un conocimiento del nuevo pacto, las leyes que tenemos que vivir, no un levantamiento de la ley mosaica. Muchas veces se interpreta de esa manera por personas que no entienden su libertad. Quisiera compartir algo adicional porque Pablo trata esto en 2 de Corintios capítulo 3 con respecto a la administración de la ley. Comenzaré con el versículo 6, que también nos ha hecho ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida o vivifica. Y después dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, y tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dense cuenta que debía perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Lo que se escribe en piedra, no, y Loren, solo estoy repitiendo lo que dijo hace un momento, solamente, bueno, no es lo que Dios había tratado con el nuevo pacto, sino que es una administración del Espíritu, no trae condenación, sino no, que trae libertad. Eso es lo que Pablo diría. Aparte, hablando de Moisés, diría, no como Moisés en el versículo 13, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Básicamente están encubriendo su entendimiento del nuevo pacto, están escondiéndose de la manera como Dios ha permitido que nosotros sigamos a través del Espíritu, que siempre glorificará a Jesucristo y el crucificado. Lo que Pablo está haciendo es, de acuerdo a lo que puedo ver, es que está tratando de traer a la gente al nuevo Exactamente. pacto, tratando de dirigirlos. El pacto antiguo fue bueno y sirvió su propósito, y el nuevo pacto ha llegado y está tomando su lugar, total y completamente. Evidentemente, bueno, sé que esto le pasó, él les enseñó correctamente. Ay, él está perturbado porque algunos
han regresado. Bueno, creo yo que mucha de esta gente era gentil, gentil que los judíos les habían dicho van a estar más cerca de Dios y ustedes obedecen, observan, guardan los días, meses, años y este tipo de cosas, ¿verdad? Pero tuvo éxito, creo que sí. Sí, Pero en el próximo versículo vamos a leerlo en unos momentos que él trabajó hasta agotarse. Eso no fue un trabajo fácil. Él pasó probablemente muchas discusiones, enseñanzas y repetición persistentemente para tratar de que ellos pudieran entender que están equivocados. Afortunadamente para él, y parece como que esto da evidencia de que estas personas estaban regresando, pero no se habían comprometido completamente a esa dirección, así que él pudo detenerlo. Y yo siento que lo que estamos haciendo aquí, hermano Swagger, este movimiento de las raíces hebraicas, y yo escribí muchos artículos, creo que fue en el año 2008, 2009, 2010, para el Evangelista. Yo vi los problemas entonces, por supuesto, habían comenzado desde hace mucho. Todos ustedes conocen el ministerio de Saúl Levitz. Él luchó contra unas de estas cosas también. Él utilizó las enseñanzas del Antiguo Testamento para tratar de ayudarle a muchos judíos a entender al Mesías Jesucristo. ya Él falleció. ya falleció hace años, sí, señor. Pero también, por el bien de los gentiles, explicó el Antiguo Testamento para ayudarles a entender mejor el nuevo pacto. Pablo dijo, Él trabajó sí, por sí, muchos yo años. recuerdo eso, sí, Una estación de radio en excelente, Dallas. sí, así es. Una de las cosas que confunde, y quiero clarificar esto, si la gente pensaría solamente el contenido del antiguo pacto fue único, el contenido del nuevo pacto es único. Pero hay unos artículos que somos responsables del nuevo pacto que también estaban en el antiguo pacto. Hago esta pregunta, Loren, pero el Antiguo Testamento no fue más para los judíos. Los gentiles no tenían que seguir la ley, ni aún en el Antiguo Pacto, entonces, ¿por qué piensan que tienen que hacerlo ahora, en el Nuevo? Correcto. Bueno, los problemas no son tanto la idea de las tradiciones y el estilo de vida, pero la ética moral que fue identificada en la ley, que fue claramente identificada cómo nos tratamos los unos con los otros, nuestros padres, lo que Dios encuentra ofensivo, los 10 mandamientos, menos el cuarto, el día de reposo, esos son eternos en este sentido, no que estamos tomando, y este es mi punto, no tomamos lo viejo y lo añadimos al nuevo. Encontramos que hay algo que estaba en el viejo o el antiguo que también están en el nuevo, pero no porque eran parte del antiguo pacto, Sino porque son porque están correctos. en el nuevo, están en el Sí. nuevo, están en el nuevo, los encuentran en el Nuevo Testamento. Cuando dice antiguo, está tratando con la ley mosaica, ¿verdad? Ley mosaica Porque hay específicamente, algunas cosas que predatan aún antes de eso, así que no estamos hablando de correcto. Génesis, realmente estamos hablando de la ley, Estoy solo para hablando de ser la ley claros. mosaica, para ser claro, la ley mosaica, y mucho de la situación rodea los 10 mandamientos. Se pueden encontrar 9 de esos 10 en el nuevo pacto, las instrucciones. Por eso yo soy responsable por esos 9, no porque son miembros de los 10 mandamientos, sino que porque fueron declarados por Cristo mismo. Y Cristo, como usted dijo, no abolió la ética moral, sino que edificó sobre los pendaños Dios y lo puso en una ética más alta, porque ahora hay un medio por el cual el creyente no solamente puede operar apropiadamente, pero puede depender a Dios para fuerza, para parecerse más y más de las características y la naturaleza de Dios. Tenemos que tener cuidado cuando decimos, como lo decimos, el antiguo pacto se terminó. Usted lo dijo temprano. Es completo, está completo. Pero si encuentro algo en el nuevo que también estaba en el antiguo, no significa que estoy tratando de combinar los Sí. pactos. Significa que está en el nuevo, que el Espíritu de Dios todavía nos dice, no matarás. El Espíritu de Dios, no mentirás. Eso no es solamente es prevalente en el antiguo, sino que es una guía en el nuevo. Es la ley de Dios. Es lo que Cristo introdujo por lo que él dijo, lo que dijeron sus apóstoles en lo que escribió en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que tener cuidado porque cuando empezamos a traer cosas del Antiguo
metiéndolo en el nuevo y diciendo que todavía somos responsables del antiguo. No estamos claros que Creo el que, antiguo ha sido completo y tenemos que tener cuidado. honestamente, creo que por eso es que en Gálatas Pablo especifica observar días, meses, tiempos y años. Primeramente puede explicarse o entenderse y explicarse a los judíos y a los gentiles, pero también podría ser un ejemplo primo en cuanto a lo que se cubrió por la ley o lo que se cubría dentro de la ley, pero también hablando del nuevo pacto, ten- tal vez tendría que Cambiarlo. enmendar los términos. ¿Y quién tiene la autoridad de hacer eso? Nadie. Entonces creo que este ejemplo ni siquiera se puede discutir. Si nos fijamos en esto, es claro, no hay ambigüedad, ni siquiera se puede discutir en una conversación que estos son elementos cumplidos porque todos finalmente sí nos dirigían a Cristo. Correcto. Y ahora guardar y hacerlos mandatorios y guardarlos para justicia o relación con Dios o cualquiera de esas situaciones sería exactamente con lo que acaban de decir y eso sería arrastrar algo del antiguo, diciéndolo de esa manera, tratando de conectarlo a lo nuevo cuando no Y se no puede, está ni ahí. siquiera está allí. Una de las cosas que Pablo dice en primeros 7 versículos, si guardamos las leyes, no puede ser el Hijo. Exacto. Entonces, ¿por qué estamos pensando que alguno de la ley puede perfeccionarnos? Y así de sencillo es en Gálatas. Usted fue a Colosenses y el argumento de Pablo es, no permite que los hombres los juzguen de lo que comen los días de fiestas, que los hombres no pongan eso sobre usted por la experiencia de la salvación. No había lo suficiente de guardar la ley, fue la eliminación de la ley que por Cristo, Colosenses 2 14 y 15 que nos permite hacernos hijos. Lo decimos todo el tiempo, pero si la santificación no se alinea con la salvación, usted entró de una manera y así se mantiene. Como ha recibido Cristo Jesús el Señor, así andar en Él. Entonces, por supuesto, la ley no es lo único en la iglesia hoy en día, pero el tema más grande es que nosotros nos alejemos de cómo fuimos salvos para ser santificados y cuando hacemos eso, no importa si es ley o psicología o lo que sea, no es lo que nos salvó. Si no tuvo el poder para salvarnos, no tiene el poder para santificarnos De guardarnos. y guardarnos. Correcto, y estas son las cosas que Pablo tuvo que introducir, que el hombre todavía luchaba con ellas. No es una conversación fácil, tenemos que hacerlo cuidadosamente, porque mucha gente están viendo la ley y son confundidos por el contenido, no entienden la libertad que tienen. Y libertad, a lo que yo lo entiendo, Pablo tuvo dos grandes trabajos, libertad a veces fue abusada. Entonces él diría, no use su libertad para ocasión de la carne, pero también tuvo que proclamar que él fue libertado de la ley y declaró que fue libertado de la ley. Más sin embargo, Pablo, él fue el hombre más liberado que ha conocido. Él es liberado de la ley, pero quiere ir a Jerusalén para participar en la fiesta de Pentecostés. Es liberado de la ley, pero hizo que Timoteo se ¿Por qué hizo eso? circuncidado. ¿Por qué? Por una razón, no fue porque fue requerido, porque eso le permitiría a Timoteo entrar a la sinagoga a ministrar para que Timoteo fuese un siervo a los judíos, lo circuncisó, pero en Gálatas dijo, si sos circuncidado, no te aprovechará nada Cristo. El, lo que hizo Pablo Pero fue increíble. Timoteo no estaba siendo circuncidado, ni Pablo quería que él fuese circuncidado para satisfacer alguna ley judía. Exactamente. Esto, mire, para que abriera la puerta para ministrar a los judíos. Él sabía, estaba preocupado por el judío que no había escuchado. Entonces, para permitir que Timoteo, su hijo en la fe, tuviera acceso a los judíos, él fue circuncidado. Ahora algunos dicen, oh, no tiene que ser eso, pero Pablo quería ser un siervo a los judíos. Y él sabía que sin la circuncisión, especialmente para los hombres en el área en donde creció Timoteo, ellos conocían que su padre Padre, no era judío. está diciendo entonces que Pablo recibió crítica por tener a Timoteo circuncidado. Aún hoy, Pablo es criticado por ese acto. Él es criticado por raparse el pelo. Él es criticado por participar en los días de reposo, días de fiesta que hizo
para acercarse a la gente, es criticado por la purificación que él pasó cuando tuvo la oportunidad por ese acto para ministrar a toda la iglesia en Jerusalén. No hay registro que él lo hizo. Él iba a la plataforma cuando lo arrestaron. Entonces, todo esto nos dice algo de Pablo de que él está en libertad total. Voy a usar el término de mi hijo porque me encanta. Pablo no está nervioso cuando se sienta en Sabbat con los judíos, aunque él está en libertad. No es tan nervioso cuando se sienta con los gentiles y se come un sándwich. Él entiende su libertad, pero él también va a ser un siervo para todo hombre para traerle el conocimiento de cuál es su libertad. Yo no tengo ninguna duda de que cuando él participó con los judíos, él tomaría la oportunidad solo para decir, ¿sabe lo que esto realmente representa? Exacto, así Y es. después traer la conversación de Cristo. De una cosa sí estoy seguro, que él conocía la ley más que Correcto. cualquier otra persona del mundo aquel entonces. Entonces, este es Pablo y a veces es difícil que nosotros entendamos, pero yo creo que en 1 Corintios 9, él se define como siervo al judío, a aquellos que están bajo la ley, a aquellos que son gentiles y para los débiles. Y de todas las cosas, eso es lo que quiero hacer. Yo puedo estar al lado de alguien, no abusar la libertad, pero aún proclamar la libertad para poder vivir en los beneficios del nuevo pacto. Privilegios que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando regresamos a Jeremías capítulo 31, podemos ver que el Señor, o más bien si nos regresamos a Ezequiel capítulo 36 me parece, donde dice que Él causará que ellos, esa palabra tiene que ver con una obra de creación. ¿Qué significa eso? Es el Espíritu Santo. Estamos hablando de la heredad. Romanos 6 nos dice que si somos dirigidos por el Espíritu, somos hijos de Dios. Esa relación, somos gobernados por el Espíritu Santo, tenemos la libertad completa de estar disponibles a Él para dirigirnos, guiarnos. Y aquí es donde el servicio es importante porque el nuevo pacto trata con nuestro estilo de vida, pero también nos ayuda con nuestro servicio a Dios, saber qué hacer y cómo hacerlo y testificarle a otra gente. Amén. Adelante, Dave, si es posible, con el versículo 11. Temo de vosotros Temor por su bienestar espiritual. que haya trabajado en vano en vosotros. Si alguien deja la fe en Cristo y la cruz y acepta otras cosas para obtener vida y victoria, el Espíritu Santo hubiera obrado por gusto en tal persona. Trabajar en vano. Ahora necesitamos pensar en eso. El Espíritu Santo está llevándonos, dirigiéndonos y cuando nos desviamos, lo que Él ha hecho ha sido en vano, ¿verdad? Correcto. Y nuevamente, tenemos que hablar de siempre salvo, ese tema, porque esto es grande aquí. La única manera que su esfuerzo sea en vano es para que la fe de aquellos que fueron salvos fuese destruido y pierdan lo efectivo de su salvación. Y muchos de nuestros amigos reformistas, calvinistas, van a interpretar Gálatas en una manera diferente porque no aceptan esa idea. El principio de ellos, la perseverancia de los santos, no los permite interpretar la Biblia de esa manera, pero Pero ¿qué significa entonces, según ellos, si no significa lo que han dicho? dice justificación casi todas Un poco las más fuerte, no lo escucho. típicamente solo se refieren a Gálatas en justificación. Lo tiene que hacer porque Sí, así es. si miramos el potencial de perder su salvación, entonces el principio de que estableció Calvino, la Los 5 perseverancia de los puntos. santos ya no es aceptable. Entonces, toda la interpretación de Gálatas, y lo hemos tocado un poco, solo se trata de justificación. Entonces, más sin embargo, claramente nos enseña que no solamente se trata de justificación, aunque ese es primordial, se trata de santificación. Entonces, ¿cómo viene a respaldar eso su enseñanza? Aún estoy confundido. Ay, el mismo problema está con la justificación y la santificación. Bueno, nuevamente, si ellos pueden limitar la conversación a justificación, y Sean me ayudó con eso, entonces no tienen que tratar
con la idea de una persona que es perdida. Sí, Porque aquí entonces la obra de Pablo es que lo he escuchado, pero realmente no eran salvos. porque son justificados para siempre, es lo que están diciendo, ¿verdad? Esa es la perseverancia de los santos, ¿verdad? Correcto, sí. Leí un comentario en el libro de Hebreos y eso fue muy interesante, pero la idea es que los que escuchan la verdad y se alejan de él, simplemente jamás nunca fueron salvos. Esa es su respuesta. Solo probaron Os- el evangelio y escucharon un poco y escucharon el evangelio, pero después ellos pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Realmente no, obviamente en su enseñanza, sí. pero dejaron de escuchar, ellos jamás realmente nacieron de nuevo y se alejaron. Entonces es la única manera como lo pueden justificar. Una vez más, el mismo mensaje aquí en Gálatas también. Quiero decir esto, algunos de los calvinistas reformistas, los que han escrito y maestros, han traído gran ganancia al cuerpo de Cristo, gran perspectiva. Usted lo dijo ayer cuando grabamos el estudio en la palabra. Muchas veces estas personas tenían más información correcta de la obra de Cristo en la cruz que el movimiento pentecostés ha tenido. Sí, Entonces, cuando hablamos de nuestras diferencias aquí, quiero tener cuidado de darle crédito al que se merece crédito. Hay grandes escritos. Estoy en desacuerdo con las cosas que los calvinistas promueven y no todos los bautistas son calvinistas, no todos los que están en correcto. cierto grupo están agarrándose a eso, pero sí, le debemos una gran deuda Sí, por así lo que es. escribieron y nos lo dieron a nosotros. Esto tenemos que separar en la doctrina de mis amigos. Tengo que decir que yo estaba leyendo a muchos maestros reformados. ¿Está usted en la iglesia reformada? Bueno, la iglesia en la que estoy es una universidad reformada y he escuchado y leído mucho, pero he encontrado que muchos de ellos son bautistas del libre albedrío que no, que no apoyan esa idea de salvo siempre salvo o la idea de la predeterminación, preselección, quién va a ser salvo y quién no. Sí creo que es interesante que muchas veces hablamos de trabajar en vano, de que la gente se aleja, se va. La conversación tiene que ver con la ley. Primera de Timoteo nos está diciendo que debemos alejarnos de la gente que está hablando de las genealogías eternas y las conecta a las enseñanzas de la ley mosaica, diciendo que no entienden de qué es de lo que están hablando. Y esto los lleva a dirigir a Timoteo a pelear y contender por su propia fe y por los que están a su alrededor. Y al final del capítulo lista a dos personas que se apostataron de la fe y ellos naufragaron en su fe y Pedro hace lo mismo con la falsa enseñanza. No lo conecta a lo de la ley necesariamente, pero sí creo que es interesante cuando uno comienza a regresar a un pacto diferente, sea una percepción falsa de Cristo o regresar a la ley para la salvación. El peligro es dejar la salvación. Ciertamente está conectado y se encuentra en contexto conectándose con todo eso. Así que ciertamente hay un riesgo aquí de trabajar en vano. Mm, Esta doctrina siento yo que es extremadamente dañina y admito que el mundo pentecostal descarta a la gente demasiado rápido. Correcto. Bueno, en este caso, si usted tiene a alguien que se aleja de la fe y dicen, bueno, nunca fueron salvos para comenzar, ¿cómo va a tratar con esa persona? ¿Cómo lo regresa? ¿Cómo trata con usted que es espiritual restaurar aquello? Esos son conceptos que son difíciles para entender. El peligro es real. La fe puede ser destruida, se puede perder. Y entiendo que hay buenos eruditos que están de acuerdo conmigo. Todavía me paro en la idea que el libre albedrío le permite al hombre aceptar a Cristo. El libre albedrío Todo aquel que le quiera. permite rechazar a Cristo y alejarse. Y es lo que está tratando de tener Pablo cuando él dice, temo de vosotros. Que haya trabajado en vano en vosotros. Exactamente. Santiago dijo que si alguien erra de la fe, alguno de ustedes hierra de la fe y alguien viene y lo restaura, usted ha ganado su alma. Ya volvemos.
Ya volvimos, ya volvimos. Dave, leámoslo otra vez, por favor, versículo 11. Temo de vosotros Temo espiritualmente. que haya trabajado en vano en vosotros. Si alguien deja la fe en Cristo y la cruz y adopta otras cosas, lo cual significa mirar hacia otras cosas para obtener vida y victoria, el Espíritu Santo hubiera obrado por gusto en tal persona. Y yo no sé cómo es que los calvinistas tienen problemas con este versículo, no lo entiendo porque todos pueden decir que el Espíritu Santo trató de salvarlos, pero no lo hizo. Eso es lo que tenían que haber dicho. Aquí Pablo nos está diciendo del peligro de guardar la ley. Cuando nos alejamos de una fe sencilla en Cristo y cementamos nuestra fe, vayamos a cementar nuestra fe en eso y ponemos nuestra fe en las actividades que son demandadas por la ley mosaica. Hemos cambiado el objeto de nuestra fe que tiene que estar descansando confiadamente en Cristo y nos consideramos un fracaso y un fracaso que atrae la carne y se siente bien cuando uno lo hace y el resultado es traer la negatividad de autojusticia todo el tiempo. Es algo que se tiene que declararse apropiadamente. Podemos perder lo que tenemos. A quien mucho se le da, mucho se le requiere. Así es, tenemos que recordar eso todos los días. Adelante, Dave, con el versículo 11. Versículo 12. 12. No, perdón, 12. Hermanos, os ruego, sed como yo, Libre de toda la esclavitud de la salvación por obra, sacramentos que no es salvación en lo absoluto. porque yo soy como vosotros. Ah, no. ¿Dónde está leyendo usted? A mediados del versículo 12. Versículo 12. Usted lo acaba de leer bien las notas. Voy a comenzar versículo 12 otra vez. Por favor, sí. Hermanos, os ruego, sed como yo, Libre de toda la esclavitud de la salvación por obras y sacramentos, que no es salvación en lo absoluto. porque yo soy como vosotros. Quiere decir que aunque él sea un apóstol, él está sujeto a las mismas doctrinas bíblicas como ellos. Ningún agravio me habéis hecho. Mi propósito no es de queja personal, sino por el gran perjuicio que podría ocurrirles. Esa declaración, ningún agravio me habéis hecho, significa que ellos trataron de dañar a Pablo físicamente. No físicamente, pero que estuvieron tratando de detenerlo en su conversación. ¿O se está refiriendo de cómo tiene miedo y no soy ofendido personalmente por su Sería lo apartamento? mismo. ¿Puedo decir algo sobre esto también? Temo de vosotros. Yo creo que nosotros hablando de la posibilidad de apartarse del Señor al mismo tiempo tener que ser balanceados de aquel otro lado diciéndonos, ustedes constantemente están pensando que la gente se están apartando y son salvos y apartándose. No temo de perder mi salvación ahora. No tengo miedo que me voy a Correcto, alejar. sí es, sí. Y yo creo que tiene que clarificarse también. No temo todos los días que no soy salvo. Sí. Y yo estoy enamorado de Jesús y no tengo miedo de alejarme de eso, pero estoy de acuerdo con la realidad. Cuando empezamos a hundirnos a otras cosas, aparte del pacto de Cristo, estamos en peligro. Pero creo que sí estaban ridiculizando a Pablo, Así algunos es. de ellos. Siempre hay algunos. ¿Cree que se está refiriendo con los judaístas? Pienso que sí. Yo creo siempre ha sido mi pensamiento personal cuando digo eso, es que está asegurando su amor hacia ellos todavía. Como padre en la fe, él tiene que haber sido ofendido cuando sus estudiantes o sus convertidos rechazaron sus enseñanzas. Él no está tratando de luchar contra ellos No, de un no, corazón no. malo o vengarse o algo así. Yo siempre he tenido la mentalidad de que esa era una aseguranza de a los creyentes de Pablo que él todavía los amaba, aunque ellos
Sí, pero lo que estaba tratando de decir es, soy vuestro enemigo porque os digo la verdad. Correcto. Ellos estaban, sí, sí, habían personas que estaban ridiculizándolo, atacándolo. Recordemos que siempre lo decían junto con, bueno, Pablo está en prisión, Sí, él está pasando por esto, por lo otro, significa que su mensaje es equivocado. Así que ellos estaban, y bueno, esto nos habla de su condición física también, así que él, de cualquier manera que pudieran presentar los judaizantes que Pablo estaba mal, eran enemigos de Pablo ellos, así que esta doctrina sí. era lo que causaba eso. Qué peligroso es juzgar la doctrina sin mirar la doctrina en sí, mirar la persona y las situaciones. Si nosotros evaluamos salvación basado en la experiencia personal, entonces Job no es salvo. Job no fue un hombre piadoso si tomamos si lo miramos de esa manera. Pero creo que podemos ver el corazón de Dios aquí en Pablo. Sí, Pablo, bueno, miren, Dios es diferente a nosotros. Él se aira cuando alguien pierde su salvación. Él se aira no con esa persona, pero lo que sino, le causó. bueno, porque eso le causa dolor a él y él se aira porque daña a ese individuo, su decisión, Sí, y creo que lo vemos aquí claramente. Correcto, así es. Miren, es difícil para nosotros pensar cualquier cosa negativa que pudiera venir contra Pablo como resultado de falsos maestros, pero sí tenía a esas personas con las que contendía, así como nosotros. así es. Él Yo- les recuerda del afecto que él tuvo cuando estaba enfermo y aún lo recibieron como uno de Jesucristo. Algo Algo sucedió le había que algunos de sucedido. ellos, sí, sí, fueron persuadidos por algunos de los judaizantes. Lo que pasa con la falsa religión es que trae división, separación y antagonismo contra la verdad. Y los que vienen contra él, Pablo se sintió herido, pero les dijo, no me están hiriendo a mí, sino a ustedes mismos. Yo soy como ustedes. Ustedes me recibieron bien y yo los recibí a ustedes. Y ahora está tratando de enseñarles ese amor y relación que se basaba en el Señor. Eso les traía liberación y justificación y santificación y ellos habían experimentado por el Espíritu Santo crecimiento, desarrollo en el Señor y aquí ellos están alejándose no solamente de Pablo, sino que se están alejando de Pablo y se están alejando de Dios. Cada vez que la falsa doctrina entra, la gente se enoja con uno por decirles la verdad, porque hay una convicción y gracias a Dios que la hay, que están ellos en falsa dirección, pero ellos insisten por orgullo tratando de seguir esa falsa dirección. Cuando su esposa y yo cubrimos la vida con propósito y los libros de la iglesia con propósito hace muchos años, cuando recién tratamos con esto a gran detalle en sus programas, mucha gente se enojó con nosotros. Yo conocí a un grupo de personas, de pastores más bien, que estaban enojados y que nos criticaban. Esa persona que me presentó con ellos eh, ya murió, pero fuimos a una cena con ellos. Estas personas eran bautistas. Y como usted dijo, no todos los bautistas aceptan todos los puntos del calvinismo. Algunos solamente apoyan 2 o 3 puntos, etcétera. Pero comenzamos a hablar del movimiento de la vida con propósito y comencé a compartir lo particular del libro y las diferencias de la escritura y me di cuenta de algo después de 10 minutos de platicar que estaban enojados conmigo porque yo estaba hablando contra el libro, pero después me di cuenta de que ninguno de esos individuos, en mi opinión, leyeron los libros, así que yo les pregunté a ellos, les dije, ¿han leído los libros? ¿Han leído los libros de la vida con propósito? Bueno, lo estamos enseñando en las clases, tenemos nuestros grupos pequeños y tenemos un ministro. Y yo les dije, no, no, no es lo que les pregunté. Ustedes han leído los libros, ya saben ustedes qué es lo que dicen, saben qué es lo que significan. Y se me quedaron viendo como que yo estaba loco. Yo les dije, bueno, por favor, ¿usted contrataría a un contador que no ha estudiado contabilidad o a un abogado que no ha estudiado derecho o a un doctor que nunca ha estudiado medicina? Yo les dije, esto, miren, ustedes están criticándome y están enojados conmigo porque estoy atacando a algo, no a la persona, sino la dirección de la iglesia. Lo habían aceptado. Y ustedes lo aceptaron, pero no lo han entendido completamente. Yo estoy convencido de que la mayoría de la gente que está en las raíces hebraicas, tal como aquellos que estaban en el día de Pablo, no tenían ni idea de todos los componentes y aspectos del judaísmo. Estaba viendo hace unos momentos que hay multitudes de otros Shabbats o sábados, días de reposo que se practican en el judaísmo, diferentes oraciones que se dicen en los días de reposo, no entraré en detalle, pero hay muchísimo más dentro de lo que existe que la gente ni siquiera se da cuenta. Si la gente
lo estudiara, se tardarían años en estudiarlo. Es demasiado detallado y alargado. No tenían ni idea. Entonces creo que los judaizantes encontraron éxito al denigrar a Pablo para poder ganar reputación con estas otras personas. Definitivamente creo que hay personas que lo estaban haciendo, que estaban denigrando a Pablo. Atacaron su apostolado y yo Absolutamente, creo sí. que eso es Sí, sí, yo lo diría. porque estaban tratando de degradar su revelación, disminuir su enseñanza en toda manera posible. Pero lo que querían era que los convertidos de Pablo regresaran al Exacto. judaísmo. Y yo no sé qué es lo que él quiere decir después cuando él dice afectaos. Ellos afectan para que beneficien a los que los afectan. Pero sí sé que una de las mejores maneras de poder reconocer la falsa doctrina, su infiltración o una mentalidad incorrecta y que la división ha ocurrido es cuando el diezmo deja de llegar. Es un hecho. Cuando el individuo deja de apoyar y promover y ayudar con el dólar, con su dinero, usualmente yo lo he visto suceder una y otra vez aún en amigos, familia, y ellos han retenido sus diezmos. Esa mentalidad errónea entró y yo ya no le puedo dar a esto más. Mencionamos a este otro grupo anteriormente la semana pasada y públicamente han dicho que dejamos de darle al ministerio de Jimmy Suárez desde hace mucho, lo cual es parte del problema. Una mentalidad errónea entra y daña el apoyo y la ayuda. Tienes razón con lo que estás diciendo, 100% correcto, sí. Cuando dejan de darle a Dios, dejan de apoyar. Y punto. Bueno, ya no están creyendo en el esfuerzo, sí. Correcto, sí. Pero aquí nuevamente, esta obra de Pablo es lo suficiente importante para que él se asegure y todavía pienso que se inclina a esto en su declaración, que está tratando de asegurarle que no, no se molestó por todo lo que sucedió. ¿A qué se refiere con eso? No se está rindiendo, no se está alejando, no está aún poniendo cosas en contra de ellos, de las cosas que han escogido, no me han dañado a mí. Él tuvo que haber sido dañado o herido, pero lo está poniendo a un lado y está diciendo, tenemos que mantenernos en relación y estoy aquí para ustedes. Eso es lo que yo miro que él está diciendo. Capítulo 6, versículo 1 dice restaurad. Es exactamente lo que él está tratando de decir. Correcto, y si él está sonando como el líder herido, no quiere sonar de esa manera, sino que quiere sonar como un agente de verdad. Pero él no se retracta y no deja de Nunca. decir la verdad. Eso es lo bonito, lo precioso de Pablo, nuevamente. Su libertad es tan fuerte, su libertad es tan fuerte que es libre para responder y actuar de la manera correcta, aun cuando se apagan las luces. Es que se acaba de apagar una de las luces, Sí, sí. uno de ellos. Pero esas cosas solo le está diciendo, y yo todavía pienso que ese es el pensamiento de él. Todavía le está diciendo, les amo, quiero mantener la relación con vosotros. Es por eso que le digo, no se recuerdan cómo era cuando yo vine por primera vez. Pero saben, cuando hablamos del libro de los Hechos, en los últimos días de Pablo, no el libro de los Hechos, perdón, pero sino Timoteo, Timoteo, sí. Su situación es precaria. sí, Él ya no tiene a nadie allí en lo absoluto casi. Y los que de Roma predicaban, dijo, aunque están tratando de dañarme a mí, aún predican a Cristo un poco. sí, sí. Eso sería Filipenses. Timoteo dijo, todos en Asia me han abandonado. Sí, sí es. Ahí se encontraba al final de todo. Menos, por supuesto, Lucas, Timoteo y tal vez Marcos. Juan No Marcos, es sí, increíble eso, maravilloso. Marcos. Siempre me hace llorar pensar en eso. Porque Pablo, si alguien lo tenía bien y Pablo estaba a su lado, él se quedaba con usted. Amén, así es, sí. Adelante, Dave, si es posible, por favor. Versículo 13. Vosotros sabéis que por debilidad No dice qué es. de carne os proclamé el evangelio al principio. Claramente cuando estas iglesias se fundaron al principio. Y no desechaste menospreciaste mi tentación
que estaba en mi carne. Mi juicio, pero una vez más, no sabemos qué fue lo que pasó, así que la especulación es inútil. Antes me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aceptaron a Pablo y lo que él predicó. ¿Qué piensan ustedes que esto fue esta enfermedad de la carne? Bueno, está dividido en lo que piensa, pero lo que usted dijo es lo correcto. Nadie sabe de seguro. Algunos pensaban que hay una aflicción en su vista mientras él llega al final de su carta. Dice, mira cómo es escrito con letras grandes. Otros piensan que probablemente se estaba refiriendo a a por siendo apedreado y dejado por muerto, pero no hay el fin de especulación, no hay conclusión que podamos llegar. Adelante, leamos el versículo 13 otra vez, por favor. Necesito un poco más de luz. Versículo 13. Sí, Y vosotros sabéis que por debilidad, perdón, el 15. ¿dónde está pues vuestra bienaventuranza? Se refiere a la prosperidad maravillosa de la salvación que había venido a ellos en consecuencia de que Pablo les trajo el Evangelio a la región. Porque yo os doy testimonio que si él pudiera hacerse, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. No significa necesariamente que Pablo tenía una enfermedad de ojos, como algunos lo afirman, era un dicho usado a menudo para expresar la aflicción extrema. Ahora, ¿creen ustedes que hubiera podido ser algo físico o lo que dijimos aquí en las notas, que simplemente era un dicho? Me parece, su enfermedad lo forzó a quedarse ahí y pasar tiempo con él. No sabemos exactamente lo que fue. Pudo haber sido cualquier cosa que usted dijo. Quién sabe, se nos acabó el tiempo. Tenemos que ir la próxima. Gracias por habernos acompañado. No se pierdan el próximo programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.